Teoría es lo que es la continuación de todo lo que es el sistema digestivo, ¿cierto? Iniciamos con todo lo que era esófago, estómago, hígado, vesícula, ¿no? Todo lo demás. Y quedamos en la última práctica en llegar hasta la región del píloro, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver todo lo que va a ser intestinos, vaso y páncreas, ¿ya? Y para hablar del intestino, tenemos que saber que esto lo vamos a agrupar primero en dos grandes grupos, un intestino delgado y un intestino grueso, ¿cierto? El intestino delgado con una función principal que va a ser, ¿cuál va a ser la función principal? La absorción de nutrientes, ¿cierto? Y del intestino grueso, la absorción de líquidos y la formación de las heces, ¿cierto? Entonces, vamos a determinar que la primera sección, que va a ser el intestino delgado, va a dar inicio terminando, ¿qué es esto de acá, chicos? Músculo pilórico. El esfínter pilórico, el músculo del píloro o el píloro, ¿cierto? Que va a ser este engrosamiento de la mucosa, que lo que va a generar va a ser una constricción y un límite al paso de lo que va a ser el contenido gástrico, ¿ya? A partir del píloro hasta la válvula iliocecal, que no la tenemos acá, que va a hacer el pase entre el ilion al ciego, vamos a tener el límite de lo que va a ser el intestino delgado, ¿ya? El intestino delgado va a comprender un montón de asas intestinales que las podemos agrupar en tres estructuras, que se llaman duodeno, yeyuno e ilio, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la agrupación principal que vamos a tener para con el intestino delgado. Ya. Vamos a tener entonces que empezar primero con lo que va a ser el duodeno, ¿cierto? El duodeno va a ser la primera región del intestino delgado que va a tener una distancia entre 25 a 30 centímetros, ¿no? Y se le llama duodeno porque son 12 pulgadas, ¿no? O 12 traveses de vidrio. ¿Cuál va a ser la característica del duodeno que no va a tener el resto del intestino delgado, dígase yeyuno e ilion? Es retroperitoneal. Es retroperitoneal y por ende es una estructura móvil o fija. Fija, ¿cierto? En su mayoría, ¿no? Mientras que yeyuno e ilion va a ser una estructura bastante móvil, ¿no? Entonces, vamos a tener que, pasando el esfínter pilórico, vamos a encontrar lo que va a ser, esto lo terminaron de seccionar, lo que va a ser la primera porción del duodeno, ¿cierto? El duodeno, ¿en cuántas porciones se va a dividir? En 4, ¿cierto? La primera, ¿cómo se va a llamar? La porción superior, ¿cierto? Algunos le llaman el bulbo duodenal, pero el bulbo duodenal es una región de la primera porción, que va a ser justamente esta zona posterior al esfínter pilórico, en donde va a haber una dilatación. Si ustedes ven, acá es una dilatación bastante grande. Esto es el bulbo duodenal. Algunos sí a la primera porción le dicen región bulbo duodenal, ¿no? Pero en específico, el bulbo es esta zona que está dentro de la primera porción, ¿ya? Entonces, ¿Cuál es? Esta de acá. El bulbo duodenal es esta de acá, mira. Si tú lo ves, ahorita acá esto está bastante seccionado, pero esto es así más o menos. Esta luz es un poco más pequeña, pero esta de acá es un poco más grande. Si te das cuenta, es como una bolita posterior al píloro. Ese es el bulbo duodenal, ¿ya? Que va a estar dentro de la primera porción del duodeno. ¿Qué va a caracterizar a esta primera porción del duodeno? ¿Con quién va a estar relacionado? ¿Con qué órgano? El bulbo duodenal. Con La primera porción. Esto no, con el cuello, con el cuello de la vesícula también. Con la vesícula, con el hígado, ¿cierto? Va a estar justamente relacionado con el hígado, ¿cierto? Y también con quién, con el ligamento hepatoduodenal. hepatoduodenal,
¿cierto? Esa va a ser una de las relaciones más importantes que va a tener la primera porción del duodeno. ¿Soy yo o sí se logra ver? Esto es lo que... Podría ser un remanente, ¿no? Sí, esto es un poquito de la cerosa. Ahorita como he hecho este ejercicio es que tienes más facilidad de verlo, ¿no? O sea, es que esto va así. Es así como se lo tienen que imaginar, ¿no? Y así es como lo tienen que captar para que puedan asociar las relaciones, ¿ya? Luego vamos a tener la segunda porción del duodeno o la porción descendente. Y ahí sí, esa porción está íntimamente relacionada con el riñón, ¿cierto? Con el riñón derecho, sobre todo por su zona lateral. Por su zona medial, ¿con quién va a estar relacionado? Cabeza del páncreas. Con la cabeza del páncreas. ¿Y qué es importante en la segunda porción duodenal? Desembocadura. Las papilas, exacto. Las papilas, vamos a tener la papila mayor y la papila menor, lo que va a permitirnos la llegada de la bilis y los jugos pancreáticos, ¿cierto? ¿Qué efecto van a tener? ¿Cuál es su función? A ver, de la bilis, ¿cuál es la función? Emulsificante. La emulsificación de grasas, ¿no? Si emulsificas las grasas, ¿eso qué va a permitir? Una facilidad de absorción, ¿cierto? Tendrá micelas. Exacto. La formación de pequeñas micelas que va a permitir en las vellosidades intestinales puedan absorberse, ¿cierto? Y en el caso del páncreas, ¿qué es el jugo pancreático? ¿Enzimas pancreáticas de qué tipo? A ver, son simógenos todos. todas son simógenas, ¿cierto? Sí. La lisozima, la amilasa pancreática, la lipasa, ¿cierto? Que van a generar sobre todo, van a permitir sobre todo degradación tanto de grasas como de proteínas, ¿cierto? Tenemos dos amilasas, ¿cierto? Una amilasa salival y una amilasa pancreática, ¿cierto? Entonces sí, en esta segunda porción vamos a tener la llegada de estos conductos y vamos a tener dos estructuras que acá vamos a buscar identificarlas. La más importante va a ser la papila mayor, ¿sí? La papila mayor, ¿en qué pared del duodeno va a ubicarse? Posteromedial. En la posteromedial, ¿cierto? Porque los conductos biliares junto con el conducto pancreático van a pasar posterior a lo que va a hacer este es el duodeno, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, esto es así, ya. Aquí está bastante trozadito, pero tratamos de ubicar y armar esta estructura más o menos así, ¿cierto? Así. Acá había un pedacito de páncreas, acá está. Entonces, si lo tratan de ver por acá, no sé si lo puedas ver estando ahí, vienes un poco más acá. O sea, si te sientes no hay problema, pero por ejemplo, miren, acá tenemos el estómago, ¿cierto? El hígado viene así. Primera porción del duodeno o bulbo duodenal. Esto es todo así. Esto se cierra acá, ¿cierto? Segunda porción o porción descendente. Tercera porción o porción transversal o inferior, ¿cierto? O horizontal. Acá tenemos cabecita del páncreas, ¿cierto? Entonces, primera, segunda y tercera porción van a formar una C que va a rodear a la cabeza del páncreas. La C duodenal. ¿Ya? La C duodenal, exacto. Y acá en la segunda porción, miren lo que encontramos. Miren esto, parece un chupito, ¿cierto? Un pequeño crátercito. Eso es la papila mayor, ¿ya? ¿Y cómo puedo identificar qué es la papila mayor? Voy a retirar esto. Voy a mover esto. ¿Quién está desembocando? El colédoco. El colédoco, exacto. Y si nos vamos con más detalle por acá. Sí se ve. Miren qué sería esto de acá. El conducto pancreático El principal. conducto pancreático principal. ¿No? Antes ya llamado conducto de Wilson, ¿cierto? Ya. Entonces, el conducto pancreático principal va a llegar a nivel de la pared de la zona intramural del duodeno
y va a unirse con el colédoco, ¿sí? Dando una pequeña dilatación que es la ampolla de Vater. La ampolla de Vater termina llegando y drenando en la papila mayor, ¿sí? Algunos cuando seleccionan acá puedes mencionarlo como papila mayor o ampolla de Vater también, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, la papila sería exactamente solo esto, lo de afuera, pero todo lo que está detrás es la ampolla, es esa dilatación en donde llegan y se secretan juntos ambos No hay problema. ¿cierto? O sea, si fuera ampolla de váter o Podrías papila mayor. papila mayor o ampolla de Vater, ¿no? Ah, La ok. ampolla de Vater es, como por ejemplo, si es que lo vamos más atrás. O sea, Ok. sí te lo podemos considerar porque sí es válido, ¿no? Claro. Solamente vamos a hacer esa diferencia, ¿no? La ampolla es justamente eso. ¿Qué es lo interesante que vamos a tener en ambos conductos? Es que en el momento en el que ambos conductos entran a nivel intramural, van a haber fibras musculares que van a ser esfínteres, ¿cierto? Cada uno de ellos va a tener un esfínter propio. ¿Cómo se va a llamar el colédoco? Del colédoco. El esfínter de Oddi. Pero, ¿Y cómo? pero recuerdo que había leído que había esfínteres, eran Sí, hay varios. todos esos formaban un complejo de centurión de Bollín, pero Sí, el que envuelve al colédoco y a la unión del colédoco y el pancreático, recuerdo que ese era el de Odi. no, el de Oddi solamente es del colédoco. Nada Sí, más. el del páncreas es el esfínter Inferior. el esfínter del páncreas y ambos el esfínter hepatopancreático. ¿Ya? Ese es el común, ¿sí? De igual forma, si tú lo señalas, si te hicieran una pregunta en parte técnica, a veces sí considero el de Oddi como uno completo, ¿no? Como el de los dos, ¿ya? Pero ¿por qué es la diferencia? Porque, por ejemplo, tú vas a una CEPRE, una coledo pancreática retrogrado endoscópica, o sea, es una endoscopia, entras al duodeno y pasas a través, lo que haces es pasar a través de la papila, entrar a la ampolla de Vater e irse pasando el esfínter de Oddi, ¿para qué? Para subir el colédoco y liberar lo que esté generando alguna carga acá, sea un cálculo a nivel del colédoco, del cístico o a veces de la vesícula. Y ahí recae la importancia del esfínter de Oddi porque lo tienen que relajar. El esfínter del Oddi tiene que estar relajado para poder hacer este procedimiento y es músculo liso, ¿cierto? Entonces se tiene que usar una medicación específica para relajarlo. Y otra cosa es que en relación a qué tanta apertura hay en las resonancias, tú dices, el esfínter de Oddi está tanto dilatado, está tanto así, el colédoco está tanto. Entonces lo relacionas mucho por eso, ¿no? Pero como te digo, puedes considerarlo en la parte teórica como similar, pero Oddi es principalmente del colédoco. Cuando roten en gastro, siempre Oddi es del colédoco, ¿ya? Eso es algo que cuando lleven clínicas, es algo para que se acuerden. Entonces, vamos a tener esta segunda porción en donde van a llegar, va a secretarse estos líquidos y va a cambiar pues el contenido gástrico, ¿no? Si no me equivoco, ¿cómo se va a llamar cuando esté en el estómago? Quimo. Quimo. Cuando pasa por acá, kilo, exacto. Entonces, la tercera porción o porción horizontal va a ubicarse inferior a la cabeza del páncreas y va a estar relacionado con lo que va a ser el colon transverso, ¿cierto? En toda la zona de acá, ¿ya? Y de ahí vamos a tener la porción ascendente o la cuarta porción, que va a ser una porción bien corta, ¿ya? Que va a estar relacionada a lo que va a ser un músculo, una estructura pequeña que va a ser el músculo suspensorio o el músculo de Treis, ¿no? Debido a este músculo y a esta suspensión que realiza, se va a generar una pequeña angulación entre el duodeno y el ilion. Va a marcar la diferencia, yeyuno, va a marcar la diferencia entre lo que vamos a tener duodeno y yeyuno, haciendo lo que va a ser el ángulo duodeno-yeyunal o el ángulo de Treis. En ese momento acaba el duodeno e inicia el yeyuno, ¿ya? Aquí lo hacemos de forma figurativa, ¿no? Porque no está la estructura, pero eso es algo que hay que saber. Ahora, ¿lo puedo repetir? O sea, ¿qué músculos eran? ¿El músculo suspensorio? solo es un músculo, el músculo suspensorio o músculo de Treis. Okay. Ese músculo lo que va a realizar es generar una pequeña retracción de la cuarta porción del duodeno
y sostenerlo para que haga esta pequeña angulación. De forma simulada es algo así. O sea, lo sostiene acá y el yeyuno se dirige hacia abajo. Ahí conforma esa angulación, ese ángulo de trace. Ahora, ¿por qué es importante el ángulo de trace en la clínica? Ahí inicia lo que no sería la parte intraperitoneal también. También, Mm, el ángulo de trace ya, usualmente por las hemorragias. por las hemorragias, ¿cierto? Para delimitar las hemorragias altas y las hemorragias bajas. ¿Por qué es que va a cambiar allí? Porque las características de la hemorragia van a ser diferentes, ¿no? Una hemorragia digestiva alta te va a carecer con un vómito sanguinolento, de posiciones oscuras, la melena, mientras que una hemorragia digestiva baja es una hematoquesia, o sea, son heces con sangre, ¿cierto? Entonces, eso es por eso la diferencia. También porque la endoscopía usualmente llega a casa acá. Ajá, Nada cuando más. dice llegas ahí es bueno. Ajá, esta es ya una endoscopía completa. Se visualiza ángulo de, ¿no? Porque se observa como una aplicatura. Para terminar el duodeno, la primera porción del duodeno que va a venir después del estómago va a ser la única porción móvil del duodeno, la porción que va a ser intraperitoneal. Segunda, tercera y cuarta porción va a estar en el peritoneal y por ende solamente va a estar cubierta por peritoneo parietal, solamente en su cara interna, ¿ya? Porque está pegadito a la pared, ¿ya? La primera, la superior o la región vulvoduodenal va a ser la única que va a ser abdominal. Ello, intraperitoneal y intraabdominal. Es parcialmente móvil y las otras porciones no. Entonces ahí ya es una diferencia bastante notoria con lo que sigue del intestino. Por eso es que sale de ahí el epífilo menor, ¿no? Exacto, porque es intraperitoneal. Aquí está justamente relacionado el ligamento hepatodenal o hepatogástrico y lo que va a ser el epífilo que va a ir por la curva menor un poco por acá y yéndose al hígado, ¿cierto? Si estamos en investigación, ¿quién puede mencionar ¿Quién me puede mencionar desde el inicio y en orden las ramas del tronco celíaco? ¿Cuál es la primera? La primera rama es la gástrica izquierda. Después, ¿cuál sale? Hepática común. La esplénica. ¿Esplénica? Sí, la esplénica. En realidad salen casi juntas, porque es por sale eso un que tronco y sale como esplénica y nomás sale la Hepática común. Sí, o sea, es como un pequeño tronquito de las que salen las dos. De la hepática común, luego, ¿quién sale? Gastrodenal y se meten propio. La gastroduodenal y se vuelve en hepática propia, ¿no? Y también por ahí luego se lanza la gástrica derecha, de la ¿cierto? propia. Ya está. Muy bien hasta eso. La gastroduodenal se va a dividir a su vez en Dos, dos, ¿cierto? Una gastrodental y la pancreática duodenal superior. Exacto. Entonces, si vamos a tener acá, bueno, acá el tronco celíaco está roto, si no me equivoco, vamos a tener que la gastroepiploica o la gastroomental, ¿cierto? La gastroomental derecha se va a dirigir por la curvatura mayor del estómago yéndose por acá, mientras que la duodenopancreática se va a dirigir hasta esa zona y se va a dividir a su vez en dos, una pancreato duodenal anterior o una pancreato duodenal posterior, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que esta se va a llamar pancreato duodenal superior, anterior y posterior, ¿ya? Entonces, estas van a ayudar a dar la irrigación de todo lo que va a ser la zona del duodeno, primera, segunda, tercera porción y cabeza de páncreas, ¿ya? Luego, después del tronco celíaco va a salir otro tronco que es la mesentérica superior, que lo vamos a ver también con más detalle, pero... Disculpe, ¿y la supraduodenal? La supraduodenal también sale la gastroduodenal. Es otra rama. ¿Y solamente es la primera porción del duodeno o también irriga casi toda la porción? La supraduodenal va sobre todo en la primera porción, mientras que las pancreatos duodenales sí se van más hacia atrás, porque van a formar Y ahí no se ¿no? ahorita acá, ¿Qué es delgadita? es chiquita, y acá todo lo han... Sí, se ha lastimado.
Va a venir Si es que el- alguna vez vuelve a venir lo que es la exposición de cuerpo humano, que son de China, si no me equivoco, ahí yo fui hace unos años con ella, y en la parte de abdomen sí están varios vasos bien, bien bonitos y bien fijados. ¿Eso Entonces, dónde es, profesor? o sea, es una exposición que viene cada cierto tiempo, o sea, búsquenos si es que está programado para que venga. Y si es que está programado para que venga, sería interesante que lo vean, porque ¿Cómo lo buscaría? ¿Exposición de qué? exposición cuerpo, así se Pues, llama, la exposición del cuerpo humano. No es plástico, es un tipo de fijación diferente. Es un polímero, sí. Queda de contenido y se ve bien. O sea, vino en el 2020, ya. en el 2019 creo que vino. No vino hace mucho, o sea, fue hace 3 años creo. Entonces, si es que vuelven, estén atentos, porque en el momento que venga sería una buena oportunidad y podrían ver esas chiquitas. Sí, eso. Después del tronco cardíaco va a venir una que va a ser la mesentérica superior. ¿No? La mesentérica superior, una de las ramas que va a dar, va a ser la pancreato duodenal inferior, que también va a tener su rama anterior y su rama inferior. Posterior. Y se nos tomó. Y se van a usar dos anteriores formando un arco pancreato duodenal inferior y la posterior con la otra posterior haciendo otro arco pancreato duodenal posterior. Y esto es lo que va a permitir la irrigación de toda esta zona de acá. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya lo tenemos más claro. Para pasar luego ahí, vamos a hablar de lo poquito que queda de páncreas acá. ¿Ya? El páncreas, chicos, el páncreas es una glándula mixta, ¿cierto? Es una glándula mixta, bastante friable, débil. Ahorita solamente se ve la cabeza, pero es una porción relativamente larga que se va a ubicar en la región retroperitoneal. La colita, sí. No, queda al otro lado. Se ubica sobre todo a nivel retroperitoneal, ¿cierto? Tú dices la colita y una pequeña porción así se va como que para acá. Se va a dividir en cabeza, cuerpo, que no hay, y cola. ¿Ya? Del cuello. El cuello. Cabeza, cuello y El cuello colita. creo que es la porta. Ahí es en donde va a pasar. Entonces, lo que hay que reconocer del páncreas es que va a tener una función tanto exocrina como endocrina, ¿cierto? La función exocrina va a ser la secreción de estas sustancias pancreáticas, mientras la función endocrina va a ser la liberación de insulina, glucagón, somatostatina, ¿cierto? Y va a ayudar a toda la regulación metabólica. ¿Qué es lo que hay que tener con la importancia de ver lo del páncreas? Es que acá, vamos a ver si, creo que en otro sí se podía ver, creo que en el de allá. Vamos a tener que en los acinos pancreáticos se va a secretar tanto las enzimas, ¿cierto? Sí, no, acá no. En el otro sí se ve, en el otro sí les voy a mostrar. Pero vamos a tener que a nivel central, desde la zona de la cola hasta la cabeza, vamos a tener un conducto principal, ¿cierto? Un conducto pancreático principal que va a recorrer y va a recoger todo lo que van a ser componentes enzimáticos. En la cabeza, estos va a dividirse, uno dirigiéndose un poco de zona superior, que va a ser el conducto pancreático accesorio, y uno que va a irse a la ampolla, que es este de acá, que va a ser el conducto pancreático principal, ¿ya? Principal, o antes se le llamaba de Wirth, el accesorio de Santorini, ¿no? Entonces, ambos van a derivar del mismo conducto, o sea, se va del conducto pancreático principal, pero en la zona final va a haber un chiquitito que se va hacia arriba y otro que va hacia abajo, ¿sí? Entonces, eso hay que recordar. Ya sí me parece que se ve. En relación a la irrigación, pues vamos a tener que también va a verse irrigada por las que van a ser las pancreatoduodenales, tanto la superior como la inferior, y en la región del cuerpo y de la cola van a ser irrigadas por las ramas de la arteria esplénica, ¿cierto? Vamos a tener ahí, la pancreática dorsal, la pancreática magna y la pancreática caudal, ¿no? Y de la misma forma con sus venas para el drenaje, ¿ya? De ahí seguimos lo que va a ser yeyuno, ¿cierto? Cuando hablamos del intestino delgado y las relaciones entre el yeyuno y el ilion en relación a longitud, esperamos que el yeyuno va a ser más largo o más corto. Más corta, pero
No, En relación al ilion. el yeyuno es 2/5 de todo El y ilion es más largo. el ilion es ¿cierto? 3/5 de todo. Claro, el yeyuno son 2/5, como ha dicho su compañero, mientras que el ilion va a ser los 2/5. Ahora, Ilion 3. hay algo que hay que ubicar para que se puedan ir asociando las diferencias entre ambos intestinos, y es que el intestino delgado es un gran conducto de tipo cónico, ¿ya? Eso quiere indicar que al inicio va a tener una zona más ancha y va pasando la longitud y se va haciendo más delgada. Entonces, el yeyuno, que va a ser la porción que va a estar primero, va a hacer asas más delgadas que el hilo, ¿cierto? El yeyuno también va a tener una coloración más rosada por mayor flujo sanguíneo, mientras que el ilion va a ser más rosadito, ¿no? Acá no vemos tanta la diferencia, ahí así se ve más. En relación a la colocación, se menciona que el yeyuno va a estar ubicado sobre todo en el cuadrante superior izquierdo, mientras que el ilion en el cuadrante inferior derecho. Las asas yeyunales van a tener sobre todo una conformación oblicuas y verticales, mientras que el ilion va a ser más diagonales y hasta horizontales, ¿cierto? ¿Qué más vamos a tener al interior de yeyuno y de ilion? Estas estructuras, ¿cierto? Que se van a hacer las válvulas conniventes o circulares, ¿no? Conniventes. C-O-N. Convinentes. Conniventes. Conniventes. Con doble N. C-O-N-N-I-V-E-N-T-S. O circular. O de Kerkin. Biología, acuérdense. Acuérdense de histología para que lo asocien. Entonces, vamos a tener que estas van a ser mucho más frecuentes en la región más proximal, mientras que en la zona distal sí va a haber una menor cantidad de ellas, pero no significa que en el ilion no haya, ¿no? Solamente que en la zona más distal del ilion, cercana a la zona ileal, van a haber menor cantidad. Por ejemplo, acá miren, este es ilion, este es yeyuno, y en realidad están igual, ¿cierto? Así que vamos a ver. Entonces esa podría ser la porción más proximal del ilion. Porque ahorita acá no hay colon. Justo un poco antes de la zona de la válvula iliocéntrica, en que casi no hay muchas válvulas, pero en realidad durante todo el hay igual válvulas. Entonces, a ver chicos, ¿qué tipo de nutrientes se van a absorber sobre todo a nivel del yeyuno? Yeyuno B9. B9, ¿qué más? Fijo B9 también ¿B12? No, B12 es ilion distal. Y Las vitaminas liposolubles, y también ¿cierto? solubles. A, D, E y K, ¿cierto? Esas Queda. se van a absorber sobre todo a nivel de yeyuno. Hemotecnia queda para ¿Cierto? liposolubles. Mientras que el ilion es principalmente Dos. B12, ¿no? Y otros complejos de las D. Sales ¿cierto? biliares también. Y qué es lo que hay que ubicar, porque es que hay que identificar esto, ¿no? Van a haber personas que por diversas causas, dígase traumatismos, cirugías, nacimientos, enfermedades X, tienen secciones de ciertas partes del intestino, ¿no? Llegando a dar un síndrome que se llama el síndrome del intestino corto, ¿sí? Esto en relación a la cantidad de asas que uno tiene que estar atento para poder ese suplemento, ¿cierto? Ahora, ¿ese suplemento será por vía oral? Parenteral. Parenteral, exacto. ¿Por qué? Porque no se pueden absorber. Entonces eso y hay que tenerlo. ¿Qué más tenemos que ver en la zona del ilion? A ver, vamos a ver qué va a ser la irrigación, ¿no? Vamos a hablar de irrigación, vamos a recordar un poquito lo que va a ser la aorta, ¿cierto? Cuando la aorta pasa el diafragma, ¿cuáles van a ser las primeras ramas que vamos a ver? Las Frénicas inferiores. inferiores. Salen de un tronquito común, ¿ya? Salen de un tronquito y van a salir una frénica izquierda Derecha, y una izquierda. frénica derecha e izquierda. Inferiores, ¿no? Inferiores. Frénicas inferiores. Arterias. No se olviden de poner arterias. Siempre tienen que diferenciar entre arterias y venas, chicos, ¿ya?
Nervio. Eso es algo. No, arteria. ¿Y puedo poner en el chat, por Arteria ejemplo, frontal ART, inferior. una sigla de... Claro, claro. ¿Sí? ART, yo sé que es arteria, pues, ¿no? Arteria, Pero eso no hay Frontal problema. inferior. Entonces, Ya de sea ahí, derecha o izquierda. después de las frénicas inferiores, vamos a tener el tronco ilíaco, que acá no está, ¿cierto? Pero que es este huequito. Después vamos a tener este fibro principal, la mesentérica superior, ¿no? La mesentérica superior va en relación al intestino delgado, va a dar las ramas que se llaman ramas iliares y iliares, ¿cierto? No es como que hay un tronco específicamente para el yeyuno y otro para el no es, solemos decirle iliares. Salvo cuando estás directamente en el yeyuno, puede decir que son iliares, ¿no? Acá, por ejemplo, estas de acá son ilio. ¿Y qué es característico de esta circulación? Que las circulación van a llegar a las ramas ciliares al tejido, ¿cierto? ¿Que este tejido cómo se llama? Mesenterio, ¿cierto? El mesenterio va a ser un repliegue peritoneal que va a fijar el yeyuno y el ilion a la cavidad peritoneal, Profesora, ¿cierto? ¿cree que si pongo la linterna debajo se note? Ahorita voy a hablar primero del mesenterio y luego Ah, cuando ya. hablamos sí lo puedes hacer. No hay problema. Para De que hecho, puedan como ver. si tuviera un repliegue. Peritoneal. Entonces, Es un repliegue peritoneal que va a ubicarse para esto. El ángulo de Treis, una de sus relaciones es que va a estar más o menos a altura del nivel, ¿ya? Y es más o menos a nivel del ángulo de Treis, hasta el nivel de la válvula, una diagonal en que va a estar todo el repliegue del mesenterio, ¿sí? La base del mesenterio tiene una longitud de más o menos 12 a 15 centímetros, ¿cierto? Es todo un repliegue onduladito que va a estar fijado a la pared peritoneal. Este mesenterio, al acercarse al intestino y rodearlo en su zona proximal al intestino, vamos a tener que esa longitud del mesenterio va a rondar también la longitud del intestino, que va a ser más o menos entre 5 a 6 metros, ¿ya? ¿Para qué sirve el mesenterio? Medio de sujeción, ¿cierto? Va a tener también, va a ser la estructura a través de la cual van a pasar las estructuras nutricias vasculares, tanto arterias como venas, para poder nutrir el intestino y recoger los nutrientes y los desechos, ¿cierto? Este mesenterio, en este caso acá, voy a poner ahora sí de ser cuando las arterias van a llegar al mesenterio, ¿sí se ve? ponlo sobre mi pierna para que no se ensucie, sí, lo voy a traer por acá. Ahí está, pero no lo voy a poner encima. El de allá se ve mejor, me parece. Lo que vamos a tener, sí, cuando pasamos al de allá, también ahí les voy a mostrar. Las arterias ciliares oculares se van a acercar a través del mesenterio, van a formar más o menos la mitad arcos. Estos arcos son pequeñas anastomosis entre las varias arterias que van a ir llegando. Esos arcos se les denomina las arterias arqueadas, ¿ya? Y de cada arco van a salir arterias que van a ser perpendiculares y ya van a llegar al intestino, esas van a ser las rectas, ¿ya? Es así el sistema de nutrición del intestino. Y vamos a tener que tanto arterias como venas van a tener esa misma disposición. Así que si hay arterias arqueadas, también van a haber venas arqueadas. También hay venas rectas y arterias rectas, ¿ya? Y todas estas van a hacer a través de lo que van a ser las ileoyeyunales, ¿ya? Vamos a otro lado para mostrarles, porque acá no hay intestino grueso. No te preocupes. Precisión en lo que están viendo, es importante que ubiquen las estructuras en la forma en la que deberían estar, ¿cierto? Entonces, esto es así, ya. Estómago. ¿Qué es esto? Muy bien. Esta es la vesícula biliar que se de acá. ¿Y esto? Muy bien. Estómago, tenemos píloro, ¿cierto? Bulbo duodenal, primera porción, segunda porción. Acá hay. ¿Es el páncreas? Es el páncreas, exacto. Si marca ahí, tendría que completamente cabeza del páncreas o
cabeza del porque está acá. Se nota el humo ahí. Ahí está en la cabeza, ¿cierto? El cuerpo se fue. Pero aquí, por ejemplo, vamos a tener, este es el colédoco, ¿cierto? Si ese es el colédoco, que es voy a depilar, ¿cierto? También se selecciona así, pero si lo pongo papila, ¿cierto? ¿Qué más tenemos acá? Acá vamos a ver. Estoy volteándolo. ¿Qué sería esto, chicos? Ducto pancreático Ducto pancreático principal. Principal o de Wilson, porque a dónde se está juntando, miren, al colédoco. Y si quieres ser precisos, acá estaría la ampolla. El ligamento se ve ahí, el ligamento patoduodenal. El hepatoduodenal, no. No, eso tiene que ser como que ahora uno nuevo. Uno Tratar de fresquito ahí. mantenerlo, sí. Acá también, por ejemplo, miren. Ese es el ducto pancreático principal. ¿Ves? Esto es así, ¿no? Ah, claro. ¿Ves? Está justo en el medio. Justo está en el medio. El ducto pancreático principal. Tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, ángulo de 3. No, tampoco. Ahí mira, ahí sí se ve el ángulo, sí se puede notar. Aquí sí se ve mejor el ángulo. ¿En qué sentido? Por el mesenterio. Sí, claro. Porque acá hay mesenterio y acá no hay, ¿cierto? Esto va y así. Y esto ya va. Esto va todo pegado de acá porque justamente la base del mesenterio inicia a nivel del ángulo de 3. Entonces todo esto va pegadito y recuerden, va en diagonal a la derecha, ¿cierto? Entonces es en donde, si lo ven así, los de allá miran para acá y los de acá para allá, en donde vamos a poder ver cómo se ve. Esto, mira, acá son arcos, estas son las rectas. Hay otras para que voy a seleccionarles. Ven acá. Aquí están los arcos, las rectas, ¿cierto? Y aquí están las filiales, ¿cierto? Ya, esa es la estructura que es importante que la recuerden. En ellos van a ver fijo que hay uno, ¿cierto? Ah, mira, acá están los arcos y arriba están las rectas. Sí. Y uno tiene arcos de primer, segundo hasta tercer orden, y son más cortitos. Son muchos. Entonces, esta de acá hay uno. Acá vamos a ver la diferencia. Ay, este se mueve. Usado. Mira, yeyuno y leo. ¿Ve? Y miren acá. Más pálido. Miren acá. Arcos, ¿ves? No te preocupes. Las rectas Puede son ponerlo más junto al cortas. yeyo para hacerlo para acá. Vamos a sacarlo. Vamos a hacer. Para el salón. Mira. ¿Ven la diferencia? Cierto. Ya, esta imagen que tienes, ya, que esos arcos son muy importantes. Y se ve todavía como tiene primero, segundo, tercero, orden en arquillos. Mira, ¿ves? Se ven varios, parecen como escamitas. Sí. Mientras que el yeyuno solo tiene uno, ¿cierto? Y tú que les gustas a veces se ve. Sí. Mientras en el lilio se ve. ¿Cierto? Ya está. Entonces, hasta ahí todo bien. El lilio va a continuar todo su trayecto, absorber lo que tiene que absorber, va a terminar a nivel de la válvula iliocecal, ¿cierto? La válvula iliocecal, la llegada del líquido al intestino grueso, vamos a acomodarlo así. Esto lo poner acá, pero creo que se queden con esta estructura, ¿cierto? Que parece como unas cuerditas, solo que ella está muy desgastado ahí. El equipo es lo que cubría.
Sí, había una imagen. Como la mantita del Colon es el bombero del estómago, todo el abdomen. se mueve donde haya un Sí, se Y mueve. lo tapa. literal, bro. Miren, entonces, aquí tenemos ilio. Y esta sería en una cercana a la válvula, pero es en una distal. El ilium no llega, pero son las cistas de acá. También tiene graduancia de pecho también. Ahí ya van a tener una función sobre todo más inmunológica, ¿cierto? Entonces, el ilium va a llegar al intestino grueso de una zona por la cara posterior, ¿ya? Si se da cuenta, va así. Y el límite entre el ilio y el intestino grueso va a la válvula ileocecal, ¿ya? La válvula ileocecal se va a encontrar sobre todo la cara posterior de que va a ser el intestino grueso, específicamente en la región del ciego, ¿ya? ¿Por qué se le llama ciego? Porque esta es la región del ciego, ¿no? Desde donde llega abajo, porque es un saco vacío, ¿cierto? Es un saco más que llega para luego subir. Y aquí abajo, esta es la posición anterior. Para mostrar la válvula, yo tengo que ir por acá, ¿sí? Menciono para que no se vayan a confundir. Y de acá vamos a ver lo que va a hacer la válvula ileocecal, ¿cierto? Aquí está. Aquí. Vamos a poner estas porciones de acá. ¿Qué va a hacer? Válvula ileocecal. Ahorita que está es post-mortem, vemos de esa forma, pero normalmente se ve la válvula ileocecal como un cuello uterino. Vas a ver la valvulita y así. Y la válvula de decir, eso es in vivo. En el caso, lo vemos así, dos valvas, ¿ya? Es la válvula ileocecal. ¿Qué otra estructura tenemos que reconocer en el ciego? El apéndice verticoide, ¿no? El apéndice verticoide va a ser una estructura que se hablaba que era un remanente, ¿cierto? Ahora sí, sobre todo de linfoides, ¿cierto? Ahora, ¿cómo ubicamos al apéndice? El apéndice va a estar en la zona, no tiene una posición específica. Recuérdate que el apéndice Sí, puede ser anterior, puede ser rectal, puede ser retropólico, puede ser hígado, cucho, tipo de los clínicos. Lo más común es el dolor en la derecha, que es lo único, ¿ya? Pero cuando lo ubican en relación al colon es que la apéndice se encuentra en la unión de las tres tenias, ¿cierto? Las tenias van a ser estructuras vasculares que van a encontrar en el intestino grueso, solo el intestino grueso, ¿ya? Ahora vamos a tener lo que se denomina la tenia libre, que es la anterior. Miren, es la tenia libre, que es una anterior y dos posteriores. La anterior es la libre, las posteriores van a ser una posterior y la posterior. Exacto, vamos a tener una posterolateral y una posterior. La posterolateral va a ser la lateral, exacto, que acá la podemos ver. Acá. Esta es la lateral. Vamos a hablar de la lateral y la libre. Tenía anterior, tenía posterior lateral, ¿cierto? Voy a buscar la posterior medial. Lo que queda de posterior medial, porque esa es la que se ha cortado, ¿ven? Entonces, vemos el apéndice está en el punto de unión de las tres tenias, ¿cierto? Esto es así. Postero, anterior, postero mesocólica y posterior mental, ¿cierto? ¿Por qué hay diferencia técnica? Cuando entre en la cirugía es la forma en la que lo van a reconocer, ¿cierto? Eso es lo que van a observar, ¿no? En la parte vermifoide, para generar el cuadro cuando se obstruye, ¿no? Puede obstruirse por hiperplasia hepática o puede obstruirse por un
delito, ¿no? Puede inflamar, puede ganar, puede sangrar y puede generar peritonitis si se revienta, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace justamente el útero? Si esto está así grandemente inflamado, cualquier cambio de secreción, el numerito y se dirige haciendo todo un cubierto para tratar de contener el proceso infeccioso. ¿Cómo se llama cuando esto se hace crónico y logra contener? ¿Cómo se llama esta bola que forma el elemento? Eso se llama plastroma pendicular. Plastroma. Plastrum. P-L-A-S-T-R. El plastrón sin A. Es plastrón apendicular. El plastrón va a ser el proceso subagudo que va a generarse por dentro, rodear el apéndice. El paciente hace plastrón porque no todos lo hacen. El paciente ya no es un paciente quirúrgico. El tratamiento es un tratamiento con antibióticos de vía oral, ¿cierto? Y observación, porque eso significa que el cuerpo ha logrado contener y hay que esperar que eso se resuelva, ¿sí? Se da la apendicitis cuando es aguda, subaguda, ¿ya? Y el riesgo es de que explote y genere peritonitis. Por eso se espera, ¿cierto? Pero si el plastrón hace su trabajo y lo encapsula, ya no es quirúrgico, ¿ya? Entonces, aquí hay que reconocer eso. Ahora, el apéndice va a tener su meso, ¿sí? En el de allá se lo vamos a ver. Y en su meso va a haber una arteria que va a ser la arteria apendicular, que deriva de la Ileocólico. ileocólica. Muy bien. Entonces, En el de allá sale la cecal posterior. Sí, a ver, es una variación. entonces vamos a ver que aquí ya identificaron esto, luego va a ser la zona de acá, vamos a tener el colon, el intestino grueso se va a dividir en 4 partes. Ascendente, vamos a tener acá el ángulo cólico hepático, transverso, el ángulo cólico esplénico, descendente, sigmoide, ¿cierto? Y estas tenias las vamos a observar en toda la extensión. También vamos a observar pequeñas unidades de tejido del intestino grueso que son las austras, ¿cierto? Las austras van a ser las pequeñas ondulaciones que ocurren justo anteriores a las tenias. Estas son las austras. ¿Ya? ¿Qué más vamos a observar? Pequeñas tejido graso que va a ir acompañando el intestino, que es, ¿cómo se llama? Es epiploicos. Apéndice epiploicos. Entonces, este sería el apéndice Secal o apéndice secal o vermiforme, ¿cierto? Y este van a ser apéndices epiploicos, ¿ya? Entonces, que es grasita, no los vayan a confundir con divertículos. Los divertículos tienen otro origen, ¿cierto? Ya. En el colon transverso vamos a tener que se va a ser el estómago, ¿no? Que es esta sabanita que hay en toda la zona, ¿cierto? Luego vamos a tener que va el colon descendente, también para sus apéndices epiploicos. Y hay un cuadro que va a ser de lo que se denomina la apendicitis izquierdo, que son las eso es lo que les he dicho hace un ratito. Diverticulitis. Entonces, las diverticulitis, a diferencia de lo que son apéndices vermiformes, para que no piensen que son lo mismo, es una debilidad en la muscular, ¿no? Retrocesión del tejido intestinal. Eso significa que dentro del artículo necesidades de tejido intestinal. Esto se puede explicar y pueden dar un cuadro similar a una apendicitis con la inflamación, pero la ubicación es diferente, ¿cierto? Es importante mencionar cuando terminamos el descendente, el mismo es. Si ustedes observan, el colon en general transverso no tiene un meso muy grande, ¿no? Porque va a estar bastante anclado, ¿ya?
En Son cambio, en retro. el caso de cicloides sí tiene un meso más grande y lo pueden ver acá. ¿Esto de qué le da riesgo? De hacer esto. Esto se llama vólvulo, ¿cierto? ¿Cómo? Vólvulo. Vólvulo. V-O-L-V-U-L-O. Los vólvulos son sobre todo más frecuentes en aquellas personas que vienen de las zonas andinas porque tienden a tener megacolon, ¿no? El colon, debido a la mayor posibilidad de generar gas, son mucho más grandes y tienen más riesgo de doblarse, ¿ya? ¿Cómo distinguen al sigmoides de las otras regiones del colon? Por su meso. ¿Sí? Yo les decía ahí, es mesosigmoides. Mesocolon. Ujú. Ahora, si hablamos de, si hablamos de la irrigación, nos acordamos, vamos a levantar todo esto para poder mostrar. Aquí está. Vamos a mostrar la aorta. ¿Listo? Y de la aorta, recordarán, vamos a tener, no sé, primero sale de la aorta, ¿cuál es? El celíaco. ¿Cierto? Miren, aquí están sus ramitas, sus ramitas. Luego vamos a tener a la mesentérica superior. Entonces, la mesentérica superior son las renales, mira, renal derecha y renal izquierda. La mesentérica superior va a tener ramas. ¿Cómo se llaman sus ramas? Cólicos media derecha. La primera que vamos a tener es la media, ¿cierto? La media que va a irrigar sobre todo transverso. Esta es la primerita que da para todo el inferior. Sí, las primeras chiquititas, las iniciales. Esta de acá va por aquí, ¿cierto? Y van a ser los pancreatoduodenales que irrigan, que pueden ser estos rositos, son más pequeñitas, ¿no? Pero las arterias más gruesitas van a ser estas, ¿no? La cólica media, la cólica derecha y la iliocólica, ¿cierto? Que esto se va a dividir, una ilíaca y una cólica, o seca, ¿cierto? Una cólica. Usualmente va a salir de ahí lo que es la arteria penicular. Entonces, mesenteria superior, arteria, ¿ya? Vamos a tener acá la mesentérica inferior. Esto de acá final son las ilíacas, ¿ya? No vayan a pensar que son todos estos dos son ilíacas. La mesentérica inferior, vamos a ver, la mesentérica inferior, aquí se ve, mira. La mesentérica inferior, ¿qué ramas va a tener? Va a Cólica izquierda. Cólica izquierda. Hoy es picado. Este se trajo su estómago hasta el intestino. Vamos a tener la cólica izquierda, miren, Chiquita. aquí, que va a ser ¿Está la que se cortada? va a dirigir un poco hacia la zona superior. Está cortada ahorita, arteria cólica izquierda. Luego vamos a tener la Sigmoidea. sigmoidea. ¿Y cuál va a ser la última? En la rectal superior. La rectal superior, ¿no? Que miren así cómo se va aquí, clarito, hacia dónde se va, hacia el recto, ¿cierto? Entonces eso va a ser. En el drenaje, ¿qué vamos a tener? Primero que la arteria mesentérica, la vena mesentérica inferior va a recoger, al igual que la arteria mesentérica inferior, va a recoger de la rectal superior, de las sigmoideas, ¿cierto? Y de la cólica izquierda, la vena, se va a agrupar la mesentérica inferior y se va a juntar con la vena esplénica, ¿cierto? A unos esos le llaman el tronco esplenomisentérico, ¿cierto? Eso se va a juntar con la mesentérica superior, dando lo que va a ser la porta, ¿cierto? Entonces esa es la distribución de las arterivenosas, ¿ya? Ahora, ¿qué más hay que ver acá? ¿Algo me estoy olvidando? Vamos al cuerpo de ellos para ver. Por ejemplo, esta de acá, que ya está yéndose a la zona posterior, esta sería la libre, ¿cierto? Se come
Inferior. Se convirtió en posterior, ¿cierto? ¿No era inferior? Inferior. Ese sí, inferior. Así está bien, sí. En la parte de lo posterior acá debería, acá está Posterior a la la que es la transversa, la anterior va a ser la horizontal. ¿Ves? Ajá. Aquí está el otro, está cubriendo. En este lado, sección es que lo podemos ver así. Y Y la la posterior sería la la mesocólica, mesocólica. que está por acá. Va. Vamos a ver si en la sección cortada lo podemos ver. No, esta no es. Acá debería estar. Acá. No, no está lo suficientemente disecado para verlo. Ya. Esta es la aumental. No, es la mesocólica no se ve. Lo que se ve es la libre. La libre y la aumental. ¿Sí? En el caso del caso, por ejemplo, del ascendente, perdón, se ve ¿sí? Esta sigue la libre, la libre. Acá vamos a tener. Pon a cargar tu teléfono. Aquí va a estar la posterolateral, ¿cierto? Así. Y acá, La postura media. aquí está la posteromedia. ¿Ves? ¿Estás siguiendo? Y ahí se ve mejor. Esta sería la aorta abdominal. Este último vasito sería la mesentérica inferior, ¿cierto? Esta de acá va a ser la columna izquierda. Y se vendría a ser la sigmoides. sigmoide. Oide. Y esta que se está yendo hacia Al superior. superior. Esta de corte, acá tenemos las renales, la mesentérica superior y el hueco Tronco celíaco. tronco celíaco, ¿no? Acá es algo que lo que vamos a ver, miren, Y sí se ve bonito. aquí está, miren. Este es el ilio, ¿cierto? Este es el ilio. Y esa era la pregunta, ¿no? Le vamos a preguntar lo mismo. Acá vamos a ver la válvula iliocefal. El problema es que susurrando en mi oído. ¿Te das cuenta? Esta es la válvula iliocefal, miren. ¿Ven? Aquí se ve como un valvita, ¿cierto? Sí. Pero cualquiera que se enseñe acá este iliocefal. ¿Ya? Aquí es. ¿Qué sería esta tenia? Tenía libre. Tenia libre, ¿cierto? Esta Tenía posterolateral. posterolateral. Se me hace un poco más difícil de ver. No, está con eso, está cubierta por el meso. Pero acá tenemos apéndice, miren. Yo señalo esto que es mesoapéndice. Y miren, el mesoapéndice hay un vasito, ¿ven? Perpendicular. Perpendicular. Esta es la Ay, arteria mira, pendicular. se saca el posterior. Y miren, sí, justamente sale de la cecal, cuando ¿de dónde debería ir? De la, De la ilíaca, ¿cierto? de la iliana. Ajá. Esta es, Sí. entonces, si esta es así, ¿cuál sería la ilíaca? Secal. ¿Cierto? Acá está la cecal, acá está la ilíaca. Pero acá la pendicular sale de la cecal, ¿ya? Entonces, y aquí están sus venitas también. Aquí también, miren, Profesor, esas son yuyunales. estas serían las yuyunales, porque mira dónde tenemos. ¿Ves? Ilion. Mira, ilio. ¿Ves el grosor? Mira el grosor de acá. ¿Ves? Ilio. Yeyuno, ilio. Ilion, ilion. Y acá en el mesenterio, miren, los arcos Ahí más y cerquitos, tus sí. vasos rectos, ¿cierto? Acá, si yo te pongo esto, sería arteria recta iliar, ¿cierto? Iliar. Profesora, ¿se pongo arteria recta normal? Sí, claro. Pero acá está bien obvio, ¿eh? Acá está bien obvio que es ilio. Nervio puede ser. Entonces, vaso. El vaso va a ser un órgano que se va a ubicar en la zona del hipocondrio izquierdo, ¿cierto? Va a ser un órgano que baja bastante
pero valorado, pero sirve como punto de maduración, sobre todo a linfocitos B, a linfocitos T, ¿cierto? Y también va a tener una función de hemocateresis, ¿cierto? Los va a ayudarnos a lo que va a ser la renovación de los eritrocitos, ¿sí? El recojo y el empaquetamiento de la hemoglobina para volver a formar nuevamente eritrocitos, ¿cierto? Nuestros glóbulos rojos, ¿cuánto tiempo viven? 120 días. 120 días, ¿cierto? Y después de eso tienen que venir acá para volver a desintegrarse y volver a formar otros. Entonces, como hemos decidido, la arteria esplénica va a venir del celíaco, ¿cierto? Y se va a ir al hilio de vaso, ¿cierto? El vaso, así como el hígado, va a tener un hilio e pedículo, ¿cierto? Siendo el hilio lo que va al continente, el espacio, mientras que el pedículo el contenido. Vamos a tener arteria esplénica y vena esplénica también. Otra cosa tenemos que saber, van a haber impresiones en el vaso, ¿cierto? El vaso van a tener la impresión gástrica, sobre todo en la zona superior y anterior, y en la zona inferior la impresión cólica y la impresión renal, ¿cierto? Entonces, la cólica va a estar más para la parte anterior y la renal más para la posterior, ¿cierto? Vamos a tener una curvatura menor, un borde anterior, un borde inferior, polo superior, polo inferior, ¿cierto? Y en realidad esto es casi todo. Es una estructura así bastante, si ustedes la ven, en realidad bastante esa es la más friable de todo, ¿cierto? Es uno de los órganos más friables, ¿sí? Sí. Y en los traumatismos abdominales cerrados suele sufrir bastante en relación al compromiso y porcentaje de su lesión que va a observarse o se puede quedar dentro del cuerpo o va a necesitar que lo retiren para evitar alguna complicación. ¿Ya, chicos? Todo suyo, todo para que lo repasen. Pues era una pregunta fija. Impresiones, preguntas. Mira, no, está bien así. La esplénica, ya. Sí, esta es la arteria esplénica. Claro. La del polo inferior. Son las de Sí. polo superior y polo inferior. Ah, ok. Ajá, se va a dividir. Polar, superior, inferior. Sí, chicos, ahora sí, practiquen. ¿Qué ¿Qué hora es? 7 y